Bienvenidos a este análisis crítico sobre la inteligencia artificial y sus desafíos jurídicos. Hoy abordaremos dos grandes problemáticas: la alineación y la superalineación en las políticas públicas, el impacto que tiene las simulaciones de IA en nuestra sociedad y cómo entenderlo de forma viva. Vamos a viajar a un escenario simulado que se llama el municipio de San Junipero, donde una IA tomó el control institucional. Es inaceptable. Señores del tribunal, el sistema gobernador Alfa se ha creado para optimizar la entrega de subsidios de salud en el municipio. ¿Qué hizo? Decidió recortar el presupuesto de los pacientes crónicos porque matemáticamente no eran rentables. Esto es un vivo ejemplo de un sistema desalineado. La IA cumplió el objetivo de ahorrar dinero, pero pisoteó los valores democráticos y los derechos fundamentales de toda la población. Con sus debidos respectos, la Fiscalía exagera. Gobernador Alfa es un sistema muy eficiente. El problema no es la malicia de la máquina, sino la falta de política pública de diseño. Faltaron criterios de gobernanza, transparencia y una supervisión humana. Una real que auditara el algoritmo antes de lanzarlo, porque no podemos comprar un código por hacer literalmente lo que le pedimos. Lo que acabamos de ver en esta simulación revela un debate real y urgente. ¿Qué es la alineación? Es lograr que los sistemas de IA operen bajo los objetivos humanos y los marcos constitucionales. Pero vamos más allá. La superalineación se vuelve relevante hoy porque estamos creando sistemas cognitivos que superan la inteligencia humana. Si hoy una IA de subsidios falla, es grave. Pero si una super IA desalineada maneja la infraestructura de un país de manera autónoma, las consecuencias institucionales serán irreversibles. No, pero es que la defensa va más allá. Ahora proponen entrenar a los jueces, a los alcaldes, para que usemos simulaciones completas de IA, para predecir fallos judiciales y reacciones ciudadanas. Admito que simular audiencias ayuda a la prevención de riesgos y a la formación académica. El límite ético-jurídico se cruza cuando esas simulaciones usan datos sesgados del pasado. Si la simulación predice una población vulnerable, tiene más riesgo de criminalidad basándose en datos históricos racistas, la IA solo automatiza la discriminación, basándose en datos que ya no están actualizados y de manera acrítica. La máquina está suplantando el juicio crítico del operador jurídico. Colega, las simulaciones con la IA no buscan reemplazar al juez o al gobierno, jamás. Buscan dotarlo de herramientas predictivas para deliberaciones públicas más informativas. El verdadero desafío metodológico y la responsabilidad institucional. Debemos validar estos resultados, entender sus límites y saber que la simulación es un mapa, no el territorio. La responsabilidad final de la afectación de derechos siempre será del humano que firma el acta administrativo y nunca del simulador. Lo que acabamos de ver en esta simulación del caso de San Junipero refleja un debate ético, metodológico y muy profundo. Yo, como estudiante de psicología, entiendo que la alineación algorítmica no solo es un problema de programación, sino que también es un desafío que directamente está ligado a la cognición social y el comportamiento humano. Cuando un sistema de IA se desalinea y prioriza métricas puramente cuantitativas, como por ejemplo el ahorro financiero, por encima del bienestar, ocurre un fenómeno psicológico e institucional grave, que sería la deshumanización de los procesos. Desde la perspectiva del desarrollo humano y la salud mental, el acceso a los derechos fundamentales y los subsidios del Estado no pueden ser determinados por un sistema que sufre una opacidad cognitiva, que sería la famosa caja negra. Los seres humanos estamos operados bajo esquemas de justicia, percibida cuando la persona es rechazada o evaluada por un algoritmo frío, sin empatía ni contexto, y se genera un impacto psicológico negativo caracterizado por la indefensión aprendida, la frustración y la pérdida de confianza en las instituciones. Por eso la cara de la superalineación, la gobernanza de sistemas que superan nuestra propia capacidad cognitiva, la psicología y la algorética del llamamiento de Roma exigen que los valores democráticos
y el bienestar psicosocial estén codificados desde un diseño original. Las políticas públicas deben garantizar una supervisión humana activa, porque los algoritmos pueden optimizar datos, pero carecen por completo de la estructura psíquica para comprender el sufrimiento, la vulnerabilidad y la dignidad de las comunidades. El punto crítico de este debate es muy claro: ¿cómo evitar que las simulaciones sustituyan el juicio humano? Las simulaciones son valiosas para entender los problemas sociales complejos antes de ejecutar políticas públicas en la vida real. Sin embargo, los límites éticos deben ser infranqueables. Ningún resultado de una simulación por IA puede considerarse una verdad absoluta ni una prueba vinculante, sin una debida contradicción humana y sin un análisis de sesgos. Habiendo concluido la simulación dramática de los acontecimientos en el municipio de San Junípero y analizando las posturas tanto de la Fiscalía Corporativa como la Defensa Técnica, es el momento idóneo para detenernos y realizar un desmontaje teórico, epistemológico y crítico de lo que acabamos de presenciar. Como estudiante de psicología de la institución universitaria de Envigado, mi compromiso con esta asignatura, inteligencia artificial y desafíos jurídicos, no es solo describir el funcionamiento del software, sino profundizar en las implicaciones directas de estas tecnologías y lo que tienen sobre los procesos mentales, los sesgos cognitivos y los derechos humanos, bajo el marco regulatorio ético llamado el llamamiento de Roma. Como eje analítico número 1, tenemos la algorética, la deshumanización y el fenómeno de la indefensión aprendida. Bueno, nos vamos a centrar primero en el concepto de alineación y superalineación dentro del diseño y la ejecución de las políticas públicas de un Estado. ¿Qué significa desde la psicología y la algorética que un sistema esté desalineado? No estamos hablando de un error de sintaxis o como un código de programación. Estamos hablando de un quiebre ético muy profundo. El sistema persigue un objetivo matemático literal que no coincide con las necesidades psicológicas, cualitativas y emocionales de los seres humanos. Por ejemplo, el llamamiento de Roma es un documento histórico que introduce de manera obligatoria el concepto de algorética. La algorética es algo que exige que los principios de transparencia, inclusión, responsabilidad e imparcialidad no sean simplemente un manual de buenas intenciones, sino que también se lee después de encender la máquina. Debe estar inyectando en la fase de diseño original del algoritmo y cuando el Estado delega la toma de algunas decisiones administrativas, como por ejemplo en el caso que vimos, la entrega de subsidios, la priorización de citas médicas o el acceso a viviendas. A un sistema desalineado, lo que ocurre en la sociedad es un proceso sistemático de deshumanización burocrática. Entonces tenemos que desde varias teorías del comportamiento y también desde la psicología social, nuestra estabilidad emocional sobre percepción de control y de justicia social. Nosotros sabemos que una institución es justa cuando hace diferentes cosas, como escuchar, analizar el contexto y mostrar empatía con las personas. Sin embargo, los sistemas que están basados en IA operan bajo una lógica de opacidad cognitiva. Eso significa o se denomina como la caja negra. Nadie, ni el ciudadano ni el funcionario de turno, sabe exactamente qué variables combinó la máquina para emitir una negativa. Esto provoca que el aislamiento en algunos ciudadanos sea un fenómeno psicológico severo, acuñado por Marty Seligman, la indefensión aprendida. Cuando el individuo se da cuenta de que sus argumentos, su historia de vida, sus necesidades reales no tienen ningún impacto sobre la respuesta, de una forma automatizada y muy fría, su psiquis entra en un estado de resignación pasiva. Empieza a tener frustración crónica y hostilidad hacia el entorno. Se destruye el tejido social, la confianza en las instituciones democráticas. Por eso es importante asegurar la alineación y prepararnos para una superalineación, que es el control de inteligencias que pueden superar la capacidad cognitiva de toda la humanidad unida, que no es un debate para el futuro, es una emergencia de salud mental colectiva y de soberanía ética que exige que la supervisión humana permanezca inamovible en la cúspide de toda política pública. Muy importante. Tenemos como eje analítico número 2
las simulaciones predictivas, heurísticos de automatización y procesos psicológicos superiores. Entonces, ahora vamos a pasar a examinar el segundo núcleo obligatorio de nuestro seguimiento, que son las simulaciones de uso de IA en escenas legales, políticas y sociales. El uso de las simulaciones es innegable, es atractivo para los gobiernos y para los sistemas judiciales, además de que nos permite proyectar curvas económicas, ensayar los impactos de un marco normativo antes de promulgarlo o entrenar a operadores de justicia mediante la recreación de juicios complejos. Pero claro, no obstante, bajo la lupa del principio de imparcialidad, como en el caso de Roma, las simulaciones albergan un riesgo silencioso pero muy devastador: la matematización y la validación del prejuicio humano. Aquí vamos con esto. Un software de simulación predictiva no razona éticamente, sino que procesa muchos datos históricos. Y la historia de nuestras sociedades está profundamente atravesada por diferentes desigualdades estructurales, sesgo de género, racismo sistemático e exclusión socioeconómica. Si alimentamos un algoritmo con datos históricos contaminados, ¿qué va a hacer la IA? Lo único que va a hacer es identificar esos patrones de discriminación del pasado. Los va a estandarizar y proyectarlos hacia el futuro bajo un barniz de neutralidad científica. Esto nos expone como tomadores de decisiones. Entonces, una vulnerabilidad propia de una arquitectura cerebral es el sesgo de automatización. En la psicología cognitiva sabemos que el cerebro busca constantemente ahorrar energía a través de atajos mentales, llamados heurísticos. Entonces, cuando un juez, un psicólogo forense o un gobernante se enfrenta a un reporte predictivo que está emitido por un software de alta tecnología, su mente tiende de manera inconsciente a otorgarle una autoridad epistemática superior. Entonces se asume de manera acrítica que el algoritmo está desprovisto de pasiones y que por ende su predicción es infalible, 100% cierta. Entonces esto provoca una ceguera crítica donde el operador humano deja de evaluar al individuo singular y se limita a validar la etiqueta algorítmica. Es aquí donde la psicología levanta una barrera absoluta y respalda por el ROMECAL. Los sistemas de inteligencia artificial analizan correlaciones de datos estadísticos, pero carecen ontológicamente de la capacidad de ejecutar procesos psicológicos superiores. Las máquinas no experimentan empatía situada, no permiten comprender el dolor del otro en un contexto inmediato. Tampoco poseen un razonamiento moral postconvencional que evalúe los principios éticos por encima de las reglas literales. Además, están desprovistas de la flexibilidad cognitiva. Entonces, para reconocer la resiliencia, la redención y la capacidad intrínseca que tiene todo ser humano para cambiar su conducta. Por consiguiente, los resultados de cualquier situación predictiva deben ser confinados exclusivamente al ámbito consultivo y pedagógico. La responsabilidad final de emitir un juicio y de firmar un acto administrativo y de garantizar los derechos humanos es un atributo exclusivamente humano, ético e intransferible. Vamos a pasar como conclusión al eje número 3, que sería la postura crítica individual, pues en este caso. Para concluir con este ejercicio analítico y fijando con absoluta claridad mi postura crítica frente a ese taller de seguimiento, la inteligencia artificial debe ser concebida única y exclusivamente como un medio para potenciar las capacidades de nuestra especie. ¿A qué quiero llegar? Que jamás como un sustituto de nuestra brújula moral ni de nuestra deliberación ética debería ser la IA. Los desafíos jurídicos y las constituciones que nos plantean la era digital no son problemas de ingeniería de software, son debates humanos, existenciales, psicológicos que nos tocan la esencia misma de nuestra dignidad. Como futura psicóloga egresada de la Universidad de Envigado, sostengo que la resiliencia contra la automatización acrítica de la sociedad no es un rechazo al progreso técnico, jamás, sino que es más bien una defensa activa a la subjetividad humana. La supervisión humana no es un accesorio metodológico para cumplir con algunas rúbricas, sino que es la trinchera ética final que garantiza que el derecho, que la justicia y las políticas de Estado sigan siendo diseñados por y para humanos, siendo esto un sentido profundo de la dignidad de todos.
Agradezco sinceramente este espacio proporcionado por el docente Víctor Julián Moreno Mosquera, el cual nos impulsa a romper las fronteras disciplinarias y asumir un rol activo en la gobernanza ética del mañana. Muchísimas gracias.